Estamos en contacto con nuestra primera entrevistada, la doctora Natalie Viteri Jiménez, candidata a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano Madera Guerrero, lista 6. Buen día, doctora, ¿cómo está usted? Orlando Murillo la saluda aquí en OMC Noticias. Muy buenos días, Orlando, y muy buenos días a todos los que nos escuchan en este medio digital Ecuador en directo. Gracias por su gentil invitación. Nuevamente por llegar a la Asamblea Nacional. ¿Esta sería su tercera ocasión? Bueno, la segunda porque esta no es una nueva elección, es simplemente la continuación de la Asamblea que quedó cesada. La Muerte Cruzada no contempla en todo caso que la elección pasada sea o se tome en cuenta para una nueva elección, ¿verdad? Qué bueno. Así es, Orlando. Qué bien. ¿Qué le lleva nuevamente a la Asamblea Nacional, doctora Viteri, teniendo en cuenta que la Asamblea Nacional llegó con un nivel, o terminó dentro de la Muerte Cruzada con un nivel muy bajo de aceptación de la población ecuatoriana? Bueno, en este caso, concluir con el periodo por el que fui elegida y terminar así de impulsar los proyectos que dejé presentados, 10 en total en este periodo legislativo que empezó en el 2021. Uno de esos 10 proyectos ya es ley de la República, la ley FinTech. El segundo de mis proyectos de ley ya vendría a ser ley ahora que empiece este nuevo periodo, porque quedó para segundo debate, que es una reforma completa a la ley para personas con discapacidad. Y de ahí seguir impulsando los otros 8 proyectos que quedarían. Otro proyecto que dejé presentado y que sería la primera vez que habría esta ley en todo el Ecuador es la ley para personas con enfermedades catastróficas o huérfanas, que sería a impulsar. Esta ley es muy importante porque vemos que todas las que sufren este tipo de enfermedades tienen que rogar a que las instituciones como el Ministerio de Salud Pública y todos los hospitales públicos, así como del IES, por una atención para sus familiares que sufren este tipo de enfermedades que son extremadamente costosas e imposibles para cualquier familia ecuatoriana que puedan costear sus gastos, y que no tienen ni una calidad de vida digna, tampoco tienen acceso a estos medicamentos extremadamente costosos, tampoco los médicos tienen especialización en este tipo de enfermedades, y tampoco hay un estudio constante, porque estas enfermedades, como su nombre lo indica, raras o huérfanas, y las enfermedades catastróficas van cambiando o van aumentando en el tiempo y necesitan estar en constante capacitación e investigación, así como 2 leyes en materia de seguridad que tanto necesitamos en este momento y que están siendo impulsadas junto con el presidente que apoyamos, Jan Topic, para acabar con la inseguridad en el Ecuador. ¿Qué impidió dentro de la Asamblea Nacional justamente el ejecutar proyectos de leyes que inclusive el presidente actual envió para tratar de darle, sobre todo, más que seguridad a la ciudadanía, dotarle a la policía y a las Fuerzas Armadas de los elementos legales para que puedan reprimir justamente toda esta ola de violencia en la que hoy lamentablemente vivimos en el país? El presidente de la República presentó muy pocos proyectos de ley en este tema y fueron aprobados. Es decir, en la asamblea que cesó fueron aprobados 9 temas en materia de seguridad, 9 proyectos de ley, entre esos los enviados por el presidente de la República. Así es que no hubo ningún rechazo a los proyectos de ley que en materia de seguridad envió el presidente. Es más, la ley sobre el uso progresivo de la fuerza, que era una de las que el presidente de la República más mencionaba en los medios de comunicación, fue aprobada el año anterior y el presidente tenía, como dice la ley, 30 días para emitir el reglamento a esta ley para que pueda ser utilizada por la policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se ha demorado 8 meses en emitir el respectivo reglamento y por eso es que la ley no podía ser utilizada, pero la Asamblea la aprobó el año anterior. ¿Qué otro tipo de leyes piensa impulsar? Porque el tema del país es sumamente delicado, no solamente en materia de inseguridad, sino también por la falta de trabajo, donde tampoco se vio por parte de la Asamblea tener una... Y no le estoy culpando a usted, ¿no?, sino que le estoy preguntando como parte integrante de la misma, dada su condición de asambleísta nacional que tuvo hasta antes de la Muerte Cruzada. Y no se impulsaron proyectos importantes para la generación de trabajo, para la generación de empleo. Por ejemplo, el Código del Trabajo, que data ya de hace más de 80 años, ¿tuvo alguna iniciativa en la Asamblea para reformarlo, analizarlo, tratar de incorporarlo a nuestra época, donde
por decirle, el trabajo a medio tiempo o el trabajo por hora es importante teniendo en cuenta la tecnología actual que hoy disfrutamos en el planeta, no digamos aquí en el Ecuador, a través del Internet, donde se puede hacer el trabajo desde la casa, de manera telemática. Estas entrevistas mismo, mire, las podemos hacer con suma facilidad y con toda tranquilidad gracias a la tecnología. Y eso parece ser que el sector sindical o no lo entendió o el sector en la Asamblea Nacional tampoco lo interpretó en función del ejército de jóvenes que están sin empleo en el país y que pueden utilizar la vía telemática para laborar al menos por horas. De hecho, sí se trató en la Asamblea. De hecho, hay una inclusión en materia laboral sobre el uso de las redes en materia telemática, como usted lo menciona, para que puedan laborar cuando hubo el tema del COVID. Sí se ha tratado el trabajo por horas, inclusive con el pago del IE proporcionalmente a las horas trabajadas y el pago de los décimos proporcionalmente a las horas trabajadas para que sea incluido en el Código del Trabajo. El Código del Trabajo ha sido tratado durante muchísimo tiempo en la Asamblea que cesó. Lamentablemente, como usted dice, los gremios laborales de muchísimos años que llevan defendiendo siempre las causas laborales con razón, no comprenden un poco el avance de la sociedad en el tiempo de la tecnología, de las nuevas formas que pueden existir laborales, y ellos se oponen con marchas que habían fuera de la Asamblea todo el tiempo, con el paso de ellos adentro del Pleno para dar su opinión y su resistencia férrea a que estos cambios estén dentro del Código Laboral. Y obviamente, como son un gremio fuerte, tienen su representación dentro de la Asamblea Nacional en asambleístas que los representan y que no están de acuerdo con estos cambios porque los consideran un retroceso a los derechos laborales adquiridos durante muchísimos años, y por eso es que esta parte del código no ha podido avanzar. Sin embargo, el Partido Social Cristiano está de acuerdo en que hayan esta inclusión de nuevas formas laborales que no les quiten los derechos a los trabajadores que quieran trabajar las 8 horas laborables, que tengan todos los derechos que están actualmente en el Código Laboral, pero que eso no signifique que no hay nuevas formas laborales para aquellos que no pueden. Por ejemplo, un estudiante que no puede trabajar las 8 horas los 5 días de la semana y que puede trabajar menos horas porque necesita tener el resto del tiempo para seguir estudiando, y que no puede trabajar ahora, hoy por hoy, porque nadie lo va a coger por unas 4 o 5 horas a la semana porque el resto del tiempo tiene que estudiar. O una madre de familia que no tiene para poderle pagar a una persona que trabaja en su casa cuidando a sus hijos, porque el sueldo que le pagan en algún lugar donde ella quisiera trabajar no le va a alcanzar para ella mantener su hogar y a su vez para pagarle a una persona que se quede cuidando a sus hijos. Pero ella podría trabajar mientras sus hijos están en el colegio, podría trabajar por horas y a su vez luego recoger a sus hijos del colegio y ya quedarse con ellos en la casa y no tener que contratar a una persona. Entonces, esos trabajos por horas serían beneficiosos para muchas personas, pero la clase laboral antigua y que con justo derecho ha luchado por muchos años no comprende que podrían trabajar a la par a ambas formas laborales y que no tendría un retroceso para nadie. Simplemente va a la par del avance de la sociedad, de la tecnología y de las nuevas formas que hay en la sociedad. Qué bueno que lo hayan tratado, y por lo que usted me explica, así ha sido. Lo lamentable es que no aprobaron parte de este proyecto de reformas al Código Laboral, que aspiro de pronto, usted puede ser con ese conocimiento que acaba de darnos, impulsar justamente esta reforma y de pronto inclusive tratar de estructurar un nuevo código, no solamente para nuestra época, sino para lo que viene después, ¿verdad? Ahora, hay otro problema también en el país, doctora Viteri, y es el problema de la justicia, donde vemos que no hay una justicia auténticamente que se la concibe en beneficio de, y vemos cómo delincuentes, corruptos, narcotraficantes, que llegan, son sentenciados y luego tranquilamente salen en libertad. Yo ponía hace pocos minutos atrás el caso, por ejemplo, de Daniel Salcedo, que tiene como 11 juicios, tiene como 3 condenas, pero está libre. Y es más, un juez le devuelve para que utilice sus cuentas bancarias y le devuelve una casa que le había sido incautada por la justicia para tratar de resarcirse en algo de lo robado en esas transacciones con montos por venta de fundas para cadáveres o de medicinas, y que enriqueció a este hombre.
¿Cómo usted analiza esta situación y qué reformas hay que introducir a nivel de justicia para que la justicia auténticamente llegue a favor del pueblo y se evite este tipo de situaciones de corrupción que despiertan más corrupción? Porque cuando se ve que hay impunidad, como el ejemplo que le pongo, el hombre sencillo dice, ¿para qué voy a trabajar si yo puedo hacerme negociante de medicina, hacer lo que hizo Daniel y tranquilamente le pago luego a un juez y salgo en libertad las veces que quiera? Primero, lo que usted menciona ya fue revocado, ya no le van a devolver nada, gracias a Dios. Pero sí, dentro de las reformas que presenté al COIP y que están tratándose dentro de una de las comisiones, que se van a seguir tratando dentro de una de las comisiones cuando se vuelva a instalar la asamblea, que es lo que deseo ir a impulsar, es una reforma al COIP que presento donde los delitos como narcotráfico, trata de blancas, tráfico ilícito de migrantes, asesinato, vacunas o extorsión, secuestro y todo lo que termine con la vida de las personas, no tengan rebajas ni sustitutivas, que es lo que usted indica, por lo que salen estas personas sin cumplir con su condena, así como un aumento de penas hasta por 60 años. Y en este caso, lo que usted está mencionando es porque nuestra Constitución, que fue votada en las urnas y que fue aprobada por la ciudadanía, lo que indica es que en materia penal hay que tener un mínimo de intervención penal, y que por eso es que, como usted menciona, las personas terminan cumpliendo menos pena porque tienen acceso a la rebaja de penas por buen comportamiento, supuestamente, que el SNAI certifica ante un juez a través de, el SNAI es como usted conoce, es el organismo adscrito a la Presidencia de la República, y ellos dan certificaciones de que estas personas privadas de la libertad supuestamente cumplen con una serie de exigencias de buena conducta, de estudio, de preparación, de ayuda a otros presos, y que por eso ellos tienen derecho a acceder a una rebaja de penas y que pueden cumplirla inclusive fuera de la cárcel, porque ellos se van a presentar cada X tiempo, según lo determine el juez, ante ellos para seguir cumpliendo la pena desde afuera. Esas son cosas que se pusieron en aquella Constitución del 2008 que fue aprobada a través de un voto popular, y son temas que realmente nuestros privados de la libertad, o las personas que cometen este tipo de delitos como corrupción en nuestro país, y que vemos que se quedan con todo este dinero robado, y que encima, pese a que algunos, muy pocos, han terminado en la cárcel cumpliendo pocos años, porque encima salen antes de cumplir toda la pena, no devuelven ni un solo dólar de lo robado. No estamos listos para que esa mínima intervención penal en este tipo de delitos sea realmente posible en nuestro país. Yo creo que aquí las cosas se dan muy suaves para este tipo de personas que no tienen un tipo de idiosincrasia o de educación en la que este tipo de penas realmente les deja una enseñanza. Usted es especialista en derecho empresarial. ¿Podría impulsar o va a impulsar algún proyecto de ley justamente para apoyar a los emprendedores, ¿verdad? Y que en el camino tranquilamente puedan no solamente dar trabajo a la familia, a un grupo determinado, sino que vayan en un camino ascendente a ser empresas auténticas y comenzar a desarrollar al país desde sus bases? Eso es justamente la ley que fue aprobada ahora en este tiempo que estuve en la Asamblea, que es la ley FinTech, que es financiamiento tecnológico, que es justamente lo que estamos haciendo usted y yo a través de las redes y tecnología. Los emprendedores comienzan como una FinTech o como una startup y luego van creciendo a través de financiamiento tecnológico sin tener que acceder a los bancos. Pueden entrar en Amazon, en Mercado Libre, y expandir sus productos y negocios, no solamente a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Comienzan como pequeños y terminan siendo grandes, como usted ve a estas compañías que se conviertan en monstruos de ventas a nivel nacional, internacional, perdón. Ahí no habría una falencia por parte de la Asamblea, o en el caso suyo que impulsó este proyecto de ley y se lo aprobó, para difundirlo, para llegar a todos los sectores del país que lo conozcan. Yo no lo sabía y estoy en el periodismo en el día a día, ¿verdad? Y es importante que usted lo destaque
porque muchos jóvenes tampoco a lo mejor no lo saben. Y si hay un proyecto de ley y hay un marco jurídico, tranquilamente ellos pueden ubicarse en ese marco y salir adelante, no obstante la situación económica que se vive y frente a la delictiva que también sufrimos. Sí, claro que sí, yo lo considero muy importante. De hecho, en mis redes lo estuve exponiendo muchísimo en todas mis redes sociales y no durante una semana ni dos, sino durante meses de meses. Compañías como las que le mencioné, tanto Amazon como Mercado Libre estuvieron en el país mientras yo estuve apoyando a que este proyecto de ley saliera pronto y me costó muchísimo dentro de la Asamblea Nacional porque es algo nuevo para el país, aunque fuera del país y en otros países de Latinoamérica lleva más de 20 años, imagínense, Ecuador era el único país que no lo tenía, y me costó muchísimo porque es un tema nuevo para el país, aunque aquí ya funcionan muchísimas fintech sin ley, funcionaban y eso ocasionaba que engañen a muchas personas porque no tenían cómo respaldarse o en qué respaldarse para reclamar si es que los estafaban. Y estas dos compañías grandes estuvieron en el país durante todo el debate que se dio la ley, justamente porque estaban interesados en poder entrar al país, pero con una ley para tener seguridad jurídica y poder invertir. De hecho, ya están en el país trabajando legalmente y una compañía que es nuestra, ecuatoriana, que se llama Kushki, que no pudo trabajar en el Ecuador porque no teníamos legislación, se tuvo que ir a Colombia a trabajar y es una compañía que ya hoy por hoy se considera unicornio a nivel internacional. Quiere decir que es una compañía que siendo ecuatoriana tuvo que irse a Colombia a trabajar, pero a nivel internacional se cotiza en más de $1.000 millones porque por eso se la denomina unicornio y es una compañía de chicos jóvenes que empezó simplemente a través de su computadora a brindar servicios servicios de todo tipo para pagos, para alojamiento en hoteles, etcétera. Solo a través de la computadora conectaba a una persona con lo que ellos necesitaban y ellos hacían simplemente todo lo que esa persona necesitaba a través de su computadora y ahora son una compañía enorme, como les digo, valorada en más de $1.000 millones y que ahora con la ley FinTech iban a poder traer también una oficina a Ecuador. Lo difundí muchísimo y también lo hice a través de los medios de comunicación que me permitían el espacio, obviamente, pero es lo que justamente usted dice, lo que yo considero importante, que los medios de comunicación, además de la parte política que siempre va a haber en la Asamblea, que siempre va a haber en el Ejecutivo, tengan esa parte de conexión, porque finalmente los medios de comunicación realmente son los únicos que están siempre en contacto con los ciudadanos y los que más tienen contacto con los ciudadanos. Los asambleístas podemos hacerlo a través de nuestras redes. La Asamblea Nacional todos los días, a través de sus redes, publicaba, a través de sus medios de comunicación, porque la Asamblea tiene un canal de televisión y tiene una radio, pero no tiene el alcance que tienen los medios de comunicación a nivel nacional. A ustedes, alguien prende la radio, los escucha, alguien prende la televisión todo el día, los escucha, ven los medios digitales, los escuchan. Siempre tienen su público que los va a estar escuchando y que ven de manera resumida lo que ustedes indican y ya se les queda en la cabeza y ya pueden tener un mayor interés en conocer esa noticia. Por eso es que yo siempre digo, los medios de comunicación, si todas las semanas, aunque sea en manera de cápsulas, indicaran a los ciudadanos qué aprobó la Asamblea, qué trató la Asamblea, porque todas las semanas aprobamos leyes, todas las semanas tratamos leyes, todas las semanas en las comisiones se tratan los nuevos proyectos de ley que van a ser analizados y aprobados por la Asamblea, la ciudadanía podría conocer cuáles son sus derechos nuevos, ante qué instituciones pueden reclamarlos, cuáles han cambiado, qué se ha aprobado, qué pueden hacer y qué ya no pueden hacer. Pero lamentablemente la ciudadanía no lo conoce, por eso es que la Asamblea termina siendo el patito feo, porque parece que no hiciera nada más que la pelea, la bronca, la pelea con el Ejecutivo, que es una parte que existe, no lo voy a negar, y no tienen por qué dejar de informarlo, tampoco, tienen que informarlo todo, pero esta otra parte... Las peleas en el Congreso, en la Asamblea siempre han existido. A mí me siempre gustaba más el existió, tema de los cincerazos, por ejemplo, ¿verdad? O de exacto. la pistola en el cinto, que la época de Sí, ahora, porque en la época anterior al menos había un intelecto mayor que se denotaba en la Asamblea. Hoy hemos visto ¿sabe? asambleístas que no saben ni siquiera leer. No es su caso, porque está manifestando conocimiento y está manifestando impulso a proyectos de leyes importantes. Y aquí me quiero meter en el tema personal suyo, porque en mis Sí. apuntes tengo que le gusta, aparece la fotografía. Sí,
¿Qué Bueno, tipo de fotografía le gusta? ¿La natural, lo la que le iba a social? decir. Me gusta, pero estoy aprendiéndola recién Ajá. porque no es algo que sepa como profesional, ni mucho menos. Me gusta porque he visto a la persona que toma las fotografías para mí y me gusta cómo lo hace, me parece excelente, pero es algo que recién estoy aprendiendo. Pregunto esto porque yo soy un convencido de que si hubiera una política de Estado a nivel turístico en nuestro país, el Ecuador tuviera un recurso económico, obviamente eliminando toda esta inseguridad que tenemos, ¿verdad? Pero el Ecuador tiene recursos turísticos, paisajes, naturaleza, costa, sierra, Amazonía, no digamos Galápagos, que ya lo conocen mundialmente. Aparte de su riqueza natural que tiene el subsuelo, la ictiológica, etcétera. Pero nadie repara en la riqueza natural que tenemos ni en la riqueza gastronómica. Perú, con lo poco que tiene en el Cusco, es una potencia turística en el área y a nivel de gastronomía nos supera también porque supo combinar esas cosas por una política de Estado y en nuestro medio lamentablemente no se lo hace. Sí, es lamentable que no se lo haga, no se lo explota, pero es por lo que le vuelvo a decir. A veces más llama la atención por venta, a lo mejor es lo que más vende, supongo, no lo sé, pero más llama la atención la parte como del escándalo, del drama, de lo malo o de lo feo, que las otras cosas, como usted está diciendo, llamar la atención con la gastronomía, con la belleza de nuestros paisajes, con la Amazonía. Nosotros tenemos aquí para mostrar costa, sierra, oriente, y llamar la atención con eso a todos los extranjeros, que además se maravillan cuando lo ven. Si nosotros viviendo aquí, viéndolo siempre, siempre nos quedamos con la boca abierta viendo todos los paisajes que tiene nuestro país, imagínense los extranjeros. Pero siempre nos enfocamos más, los propios ecuatorianos, en estar exponiendo todo lo más dramático o lo más escandaloso de nosotros mismos. No nos respetamos ni entre nosotros. No hay persona que sea pública, que no sea atacada por cada uno de los ecuatorianos, así no la conozcan, así no sepan quién es, ni qué hace, ni qué dejó de hacer. Siempre es un ataque constante hacia esa persona, hacia denigrarla, hacia insultarla. Es una cosa impresionante el no haber respeto hacia nadie. Si aprendiéramos que debemos respetarnos entre todos, creo que podríamos empezar con lo que usted dice, a sacar lo mejor y lo más bonito de nuestro país hacia el extranjero. Hay que también mirar en todo caso una reforma educativa que nos devuelva el tema de la cívica, la moral, la ética Así es, la también. cívica, la ética, así es. Doctora Natalie Viteri Jiménez, gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias. La voy a invitar para otra ocasión a efectos de puntualizar exactamente por qué distrito está participando aquí en Guayas y el camino que... Distrito 1. Distrito 1, perfecto. Lo vamos a analizar en una próxima oportunidad. Muy gentil por ahora. Buen día. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias también a usted.